Hola chiquitos, bueno, como varios me dijeron que ya tienen aprobado la arquitectura del TP final, vamos a subir este primer video. Van a quedar cosas colgadas, pero como para que arranquen en lo que es la instalación eléctrica del edificio. Lo primero que les recomendaría es que vean esto. Es un taller de diseño eléctrico residencial que hizo STEC, que es una fábrica de elementos de protección. Agrega a lo que ustedes vieron o a lo que vimos algo de iluminación y agrega algo de normativa. No es muy largo, les recomiendo que los miren, porque si leen el reglamento van a ver que muchas veces los manda a que verifiquen, o sea, les da la cantidad de bocas mínimas para iluminación, pero le dice que lo tienen que verificar con un diseño lumínico. El diseño lumínico básicamente es, según el destino, uno tiene que cumplir con una cierta de lux mínimos. Esos lux son por metro cuadrado. Generalmente ese numerito lo da la norma IRAM, pero en realidad a lo que se le está dando bolilla es al numerito que da la ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo. Entonces, por ejemplo, una aseguradora dice que para un aula ustedes tienen que tener 500 lux. Quiere decir que hay que tener 500 lux por metros cuadrados. Se multiplica por los metros cuadrados del aula. No sé, supongamos el aula tiene 50 metros cuadrados, un aula grande de 50 metros cuadrados, uno hace 50 por los 500 lux, le da 25.000. Esos 25.000 pasan a ser lúmenes. Esos lúmenes yo los tengo que cubrir con artefactos de iluminación. Y entonces el artefacto de iluminación me dice a mí cuántos lúmenes da ese artefacto. Si yo, por ejemplo, tengo un tubo de 2.500 lúmenes, para cubrir los 25.000 tengo que poner 10 tubos. En realidad el numerito hay que corregirlos porque hay unos rendimientos, depende de los colores. Van a ver, hace ahí una referencia al video cuando lo vean. Pero ese sería básicamente el concepto. Y después todos esos lúmenes, ¿qué hago? ¿Los pongo en el medio? No, porque seguramente en el medio voy a ver bárbaro, pero en las puntas no voy a ver un pomo. Entonces hay una forma de cómo distribuir esos artefactos para que los 500 lux lleguen a toda el área de esa aula. Ese sería el concepto. Ese temita a nosotros nos va a quedar colgado, salvo, bueno, vemos cómo evoluciona esto, pero en principio el temita nos quedó colgado. Incluso ahí hay un programita, el Dialux, que está bueno, donde uno puede ver cómo, a través del proyecto, cómo quedaría iluminada su ambiente. Bueno, entonces, en principio, digamos, en un edificio, depende del destino, ustedes lo que van a tener, a diferencia de en la casa, en vez de un medidor, varios medidores. Esos medidores van a alimentar de alguna forma, van a tener un tablero principal y van a alimentar un tablero secundario que va a ser el de la unidad funcional a alimentar. O sea, yo voy a tener tantos medidores como unidades funcionales. Tengo también un medidor para espacios comunes o para aquellos lugares donde pague el consorcio. La cochera, los pasillos, el ascensor, la bomba de agua. De ahí lo que van a tener que proyectar es por dónde voy a salir yo con esos cables del medidor para llegar a mi seccional. Eso va normalmente a un pleno, donde va a estar toda la montante, y de ese pleno voy subiendo y voy distribuyendo a las distintas unidades funcionales. Ahí en este proyectito, eso verde quiere decir que esos cables están yendo por bandeja. Esos cables son Syntenax, para que nadie se cuelgue de la bandeja, por una cuestión de seguridad. Y cada uno de estos seccionales tiene que cumplir con lo que vimos. Tiene que cumplir con el grado de electrificación, según el grado de electrificación, cuántos circuitos, según la demanda de potencia, si pongo trifásica o monofásica. O sea que en definitiva cada unidad funcional ustedes la tratan como trataron a la casita, ¿sí?
acuérdense que la casita la tienen que tener resuelta para que se les corrija esto. Y esto les recomiendo que no lo haga uno solo, que lo hagan entre varios, porque van a tener 2 instancias de evaluación, una con Javo y una conmigo. ¿Qué va a pasar, digamos, si yo esto, en vez de ser un edificio de este era un edificio de viviendas locales, no, era un edificio de locales. ¿Qué va a pasar si mi edificio es un hotel? Bueno, estos medidores va a ser obviamente uno solo, pero yo voy a tener este tablero que va a ser un tablero seccional principal, por así llamarlo, un tablero seccional donde desde ahí voy a ir distribuyendo con distintos seccionales, en el caso de un hotel, a los distintos pisos, a los distintos tableros seccionales. Piénsenlo un poco como la escuela. La escuela tiene un tablero seccional principal que está en la sala de medidores, y de ahí se sale con tableros seccionales a los distintos talleres, a los distintos sectores de aula, a los distintos sectores de uso. En ese caso, digamos, es más o menos lo mismo que esto, nada más que los seccionales, en vez de ser de unidades funcionales, son seccionales de sectores. Ojo ahí, los coeficientes de simultaneidad, ¿sí? Tengan en cuenta que en el caso de que tengas viviendas, antiguamente, digamos, lo que se hacía era los tableros, los medidores de luz, se ponían en espacios comunes siempre y cuando el edificio sea chiquito. Ya cuando el edificio es grande, había que colocar los medidores en un lugar específico. Eso hay que averiguarlo en cada lugar. Lástima, no sé cómo lo está tomando la SEP, pero hoy por hoy, en Buenos Aires, por ejemplo, aunque el edificio sea grande, se está tratando de que los medidores estén afuera, cuestión que el que tome estado no tenga que pedir permiso para entrar al edificio. Y el tablero principal sí está en la parte interior, muy cerca o muy próximo a los medidores, independientemente de la cantidad de pisos que uno tenga. Acá ustedes, bueno, van a tener que hacer la tabla de carga. Esto vendría a ser, por ejemplo, en este caso es una tabla de carga medidor por medidor, donde al final tienen que ver de que estén compensadas las potencias o las intensidades. En el caso de que esto fuese un hotel, esto en vez de ser unidades funcionales va a ser sectores. Va a ser, por ejemplo, el primer piso, habitaciones del primer piso, lugares comunes del primer piso, cocina, restaurante. O sea, en vez de medidores van a tener sectores, pero van a tener tableros seccionales de todas maneras. No van a poder manejar todos desde un solo tablero, porque ante un inconveniente se queda todo el hotel sin luz. Acá, tienen en la página 194 del libro de Quadri cómo sería en este caso lo que sería el unifilar. No el bifilar o trifilar como hacíamos antes. Por ejemplo, si ustedes tienen edificios van a tener bien esto. Estos serían los medidores de los distintos departamentos, y estos serían los medidores de lo que pagan entre todos, de dónde salen los distintos tableros seccionales, a las bombas, al ascensor, a los pasillos, al circuito general, a la sala de máquinas. O sea, este medidor lo paga el consorcio, lo pagan entre todos. Si ustedes tienen un hotel, lo que tendrían es algo parecido a este sector nomás, donde van a tener el medidor, y acá van a tener del medidor las distintas protecciones que van a ir al primer piso, al segundo piso, a la cocina, a los distintos lugares. Acá en Bariloche no se hace, la SEP deja mucho que desear, pero en general, y esto lo tienen en Quadri a partir de la página 132, cuando uno pide una potencia elevada le asignan un transformador. Ese transformador, por ejemplo, donde a mí me tocó trabajar en Chubut, en supermercado, este transformador normalmente está subterráneo en el estacionamiento. Cuestión que ante algún problema entra una grúa al estacionamiento y puede trabajar sobre este transformador. Y de este transformador se va a la sala de medidores. En algunos lugares está ahí, dice vía pública. ¿Por qué? Porque estos están en la vereda. Este era el motivo por el cual las zapatas
sobre línea municipal no pueden ser bases centradas, porque después cuando iban a cavar para hacer esta sala se encontraban con la zapata. Y de acuerdo a la potencia, acá está lo que es las dimensiones mínimas y demás para el transformador. Acá en Bariloche lo que se suele hacer es se trae un cable quién sabe de dónde, y los transformadores están colgados de algún poste en algún lado. Tienen en el reglamento, que van a tener que ir al reglamento, tengan viviendas o tengan oficinas, en el apartado 771.12.3, las condiciones particulares para las columnas de los montantes. Y después, en el 771.8.2, 8.3, 8.4, cómo tomar para vivienda, oficinas, depósitos, espacios comunes, garage y demás, lo que son los grados de electrificación. O sea, son siempre por metro cuadrado, pero digamos la cantidad de bocas es distinta. Nosotros vimos que es distinta si es una vivienda que si es un local, pero también es distinta si es un depósito o si es una cochera. En el libro de Quadri tienen, aquellos que quieran indagar un poquito más, en la página 194, 195, si no recuerdo, la parte de motores. Instalación de fuerza motriz. Acá, ahí en STEC también tienen un cursito, un tallercito que es arranque de motores. Sobre todo vean la parte de arranques motores directo, porque la parte de motores, arranque en triángulo y estrella, que son normalmente los motores de alta potencia, que son los de los ascensores, por ejemplo, esos directamente el ascensorista provee ya el tablero armado, pero no es el caso para monofásicos. La idea es que ustedes tienen que presentar todo el... Guíense por este archivo, que ahí figura como archivo como plano tipo 1 sin normativa. En realidad no es que sin normativa, no es la normativa nuestra, no es la de la AEA, pero está basada en las IEC, así que es el mismo criterio. Guíense porque este plano, porque esto es lo que tienen que presentar, más la planilla de carga. Acá, como característica, digamos, en particular, vean esto, que es el corte, que en definitiva no es un corte, pero es cómo suben las distintas instalaciones, tanto las instalaciones de electricidad como las de baja tensión, cable, telefonía y demás. Yo sé que todos van a tener particularidades acá. Como recomendación general y como para arrancar con esto, pueden arrancar. Piérdanse en un tiempito en ver el video de STEC y tengan a mano a medida que empiecen a trabajar sobre todo los apartados que les nombré de las normas. Todo lo que está acá, la parte teórica en sí la vimos, así que no tendrían, digamos, que tener mayores inconvenientes en la parte, digamos, de cálculos y en la parte normativa, porque bueno, tienen normativas especiales. Así que bueno, para arrancar y como para darle un puntapié, y después vamos a ir aclarando a medida que vayan avanzando. Diviértanse, cuídense y acuérdense.